Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo y aquí estamos nuevamente. Con frío, llegó el frío. Llegó el frío, por suerte. Sí, un poquito porque el frío. todo Llegó pesadito. el frío, llegaron las pestes, las enfermedades. Sí. Ya tenemos gente enferma en el equipo. Hay gente enferma en el equipo, le mandamos un saludo. Sí, sí. A Tommy. Un abrazo a Tommy. Uno dice que perdió Boca y se enfermó. Pero son las malas lenguas. No me sumo a semejante. Che, bueno, ¿qué tuvimos? A ver, un breve repaso. Tuvimos el Festival de Morbillo, gran festival. Estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Muchos artistas, Juli Lazo, se acercó Lucrecia Martel. Capa Julieta Lazo. Sí, una capa. ¿Sabes qué? Voy a decir algo que me pueden criticar. Nunca la había escuchado cantar. Y a mí me gusta mucho el tango. Y me pareció que... Yo ya la había escuchado en vivo también, porque aparte se había sumado el año pasado a una de las actividades en apoyo al Hospital Garrahan, que dicho sea de paso vienen de hacer un nuevo abrazo, recientemente este jueves. Bueno, nuevamente denunciando los bajos salarios, el problema de que los profesionales renuncian porque lo que se paga no le alcanza a nadie para vivir. Y bueno, después de una lucha muy tenaz, el año pasado arrancaron un aumento de 15% de la paritaria, pero que es completamente insuficiente. Pero bueno, volviendo a Morbillo, fue importante esto, la solidaridad. Vecinos, sí. gente. Mucha gente, muchos artistas, bueno, Las Manos, obviamente. Y ahora en Morbillo se hace el próximo sábado 5, esto también pasemos agenda, de lo que viene, un plenario antiburocrático para participar en la marcha que convoca la CGT y el paro. Que todavía el paro, digo, vamos a ver cómo es. Porque hay un punto que no sabemos que va a ser la UTA. Claro. Y no es lo mismo un paro con colectivos que un paro sin colectivos. Claro. Y conociendo a Fernández, que es el traidor de los traidores, el tipo está diciendo que como hay una conciliación obligatoria dictada por el paro de la UTA, no puede hacer paro nacional. Podría no ser paro nacional. Y eso no tiene nada que ver porque esto es un paro de la CGT. No tiene que ver con el reclamo que está conciliado en el Ministerio de Trabajo por la UTA misma. De hecho, no se concilian los paros de la CGT. Cuando sos carnero, digamos. El argumento no lo encontrás. Pero hay un plenario el 5 de todos los sectores antiburocráticos para organizar una columna, seguramente, bueno, lo discutirán en ese plenario, y cómo se participa del paro. Así que es importante también. Muy importante el 5 en Morbillo. En Morbillo, en la única fábrica ocupada. Bueno, de paso, insistamos en que aporten al fondo de lucha de Morbillo. Ya van más de un mes de ocupación. Es una lucha heroica. Los alfajores de dulce de leche que se vendían eran espectaculares. Ahí en el... Soy Semeporte comprando alfajores de dulce de leche también. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pongamos acá el link para hacer las transferencias al aporte de lucha de Morbillo. Y lo otro que está es el paro de FATE. Hay un conflicto muy fuerte en FATE, pero bueno, naturalmente impulsado por el Sunda, pero fundamentalmente por la ofensiva de la patronal de Madane Quintanilla, que quiere imponer un cambio de sistema de trabajo, y al mismo tiempo hubo despidos completamente arbitrarios, y arrancó un paro el sábado que continúa hasta hoy al mediodía, y hoy a las 2 de la tarde una asamblea general de fábrica donde se va a estar discutiendo cómo continúa el conflicto. Claro. Pero le mandamos el apoyo a los compañeros del Sunda y a los trabajadores FATE. Y también un apoyo importante a los trabajadores de la ESMA, que bueno, hoy van a estar reuniéndose para discutir los pasos a seguir porque el gobierno anunció la semana pasada que suspende el pago de salarios con el argumento de que van a avanzar en una auditoría. Es decir, en este momento lo que está en juego es virtualmente el cierre de la ESMA, porque no se pueden sostener las actividades ni el plantel de trabajadores. Venimos de despidos masivos, de una política de vaciamiento muy evidente, así que bueno... sabemos que este gobierno aparte tomó como uno de los... Es una historia completa, cerrar la ESMA. Claro. Digo, cuando uno quiere pasar en limpio lo de... Como un blanco de ataque, la lucha contra la impunidad de la dictadura genocida, etc. Y para eso atacar fuertemente a los espacios de la memoria y los trabajadores que se desempeñan allí. Así que bueno, todo el apoyo y estaremos para bancar la ESMA y la defensa de los puestos de trabajo. Muy bien. Bueno, escúchame, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco la situación económica. Si se viene o no el estallido. ¿Se viene el estallido o no se viene el estallido? Sacamos flyer con la musiquita. Digámoslo, aparte fue la música de Milei en la campaña electoral. Sí. Confiscando algo que fue más bien una bandera o un cántico muy particular del 2001. Claro, pero ahora se le viene en contra. Ahora se le viene en contra.
Bueno, entonces vamos a ver eso. Vamos a ver las elecciones, que ahí ya arrancamos con todo, con la... 5 provincias y distritos, porque la ciudad de Buenos Aires no es una provincia, pero es una jurisdicción. Elecciones adelantadas, ahora, entre abril y mayo. Así que vamos a ver un poquito el Vamos panorama. a ver el panorama electoral y vamos a ver qué pasa en Groenlandia, o más que bien qué pasa en Groenlandia, qué pasa en la... Ahí sí que hace frío. Está fresca la cosa. Que bueno, hay nuevas amenazas de anexionar Groenlandia por parte de Trump y bueno, se ha abierto toda una puja que hay que seguir. Así que bueno, Tenemos mucho. hay mucho para darle, así que bueno, sin más vamos al clásico editorial de Gabriel Solano. No cabe duda que la situación económica argentina se ha convertido en la principal preocupación del gobierno. Y preguntar si estamos o no al borde del estallido es legítimo, porque todos los movimientos que está haciendo el propio gobierno, las declaraciones de Caputo, las declaraciones del propio Javier Milei, dan cuenta de un gobierno que está realmente asustado, que está muy preocupado por cómo van a ser los acontecimientos, ya no digo a largo plazo, sino a corto y a mediano plazo. En los últimos días incluso ha habido informaciones contrapuestas, contradictorias y en algunos casos llamativamente descoordinadas. Por ejemplo, cuando el propio ministro de Economía, Caputo, le pide autorización al Fondo Monetario el día miércoles pasado, asustado porque la corrida cambiaria no dejaba de acelerarse y parece que el FMI autoriza al ministro a decir que el monto del acuerdo que se está discutiendo sería 20.000 millones de dólares, pero rápidamente aparecen los voceros del fondo a decir, ojo, que todavía el monto no está aprobado, ojo que si esa plata va a ser en cuotas, ojo que no va a ser todo de libre disponibilidad, y lo que es un anuncio que tenía por función tranquilizar a los mercados, termina al revés acelerando la fuga cambiaria y agravando el desconcierto. ¿Qué hay de fondo en todo esto? Lo que hay de fondo es que en los últimos meses ha habido una caída significativa de las reservas del Banco Central. Si uno toma estos 3 meses y medio últimos, aproximadamente esa caída de las reservas es de los 7.000 millones de dólares. Pasó de 32.000 y monedas a unos 25.000 y pico. 7.000 millones lo que ha caído en 3 meses y pico. En los últimos días esto se aceleró. Prácticamente los últimos 10 días la fuga abarca unos 1.400 millones de dólares. Y todo el mundo entiende que esto se está acelerando. Por ejemplo, el día viernes fue de los peores, 200 millones. Y hoy, que los mercados a nivel mundial abren con caída de las bolsas prácticamente en todos los lugares del mundo, está la inquietud de qué va a pasar en Argentina. Hay información periodística que dice que el gobierno habría pedido a el ANSES, al Banco Nación, que salgan a vender sus dólares o sus bonos en dólares para tratar de evitar una fuga mayor y un crecimiento de los dólares paralelos. Esta fuga tan importante que está golpeando las reservas se ha acelerado mucho y está la idea de una dolarización de todas las carteras de los inversores en la expectativa de que se vea una devaluación en el corto plazo. Y la idea de que se vea una devaluación en el corto plazo ha llevado a que los exportadores dejen de liquidar. Acá tengo una información que miren es muy precisa. Hasta el 17 de marzo, en la cosecha gruesa, es decir, lo que se vende por el campo, por día se estaban liquidando 300.000 toneladas de toda la cosecha gruesa, 300.000 toneladas. A partir del 17 de marzo, cuando se acelera la corrida, eso bajó a 20.000 toneladas. Es decir, es un derrumbe, prácticamente se dejó de liquidar las exportaciones de granos en Argentina. Eso significa que entran muchísimo menos dólares de los que venían entrando. Y por otro lado, lo que está pasando, como todo el mundo descuenta que va a haber una devaluación, se empiezan a acelerar las importaciones, porque es mejor importar ahora con un tipo de cambio oficial de 1.000 y monedas que importar dentro de capaz 2 o 3 meses con un dólar que no se sabe cuánto es, pero quizá puede ser de 1.400. Entonces tenemos un freno a las exportaciones y tenemos una aceleración de las importaciones. Este tema del derrumbe de la liquidación de la cosecha es interesante porque el gobierno había tomado una medida que ya quedó en el olvido, nadie se acuerda, pero demuestra que fracasó, que era reducir transitoriamente las retenciones a las exportaciones de soja. Era de 33 a 26. ¿Por qué digo transitoriamente? Porque esto iba a estar vigente, o está vigente, hasta el 30 de junio de este año.
Pero por lo visto, los exportadores prefieren no agarrar esta ventaja de pagar unos puntos menos de retenciones, sino apostar a una devaluación que entienden va a ser muy significativa. Miren qué número interesante también que tenemos acá. Cuando, escuchen, este número es importante, en el 2018 gobernaba Macri, el ministro también lo teníamos a Caputo, el dólar estaba a 20 pesos. Dólar a 20 pesos, parece que fue mucho tiempo atrás, pero no fue tanto. Estamos hablando de hace 7 años atrás, el dólar estaba a 20 pesos. Si uno ese precio del dólar lo ajusta por inflación de todo este periodo, daría que en la actualidad el dólar debería ser de 1.223. Ahora, más o menos estos 1.223 es lo que existe ahora. Está a 1.290 el contado con liquidación, está a 1.070 el tipo de cambio oficial. Admitamos que estamos como en el 2018, cuando estaba Macri como presidente y Caputo como ministro. ¿Cuál es el tema? Es que cuando estaba a 20, se vino la gran corrida de abril-mayo del 2018 y el gobierno de Macri terminó. Es decir, que estamos en el mismo nivel de tipo de cambio de la precorrida que liquidó el gobierno de Macri. Esto, quien más lo sabe son los especuladores, quienes más lo saben son los que hacen carry trade. No debe saber el compañero que va a abrir la fábrica porque no tiene tiempo de analizar los números del tipo de cambio en Argentina. No lo sabe seguramente el obrero de la construcción que está arriba de un andamio porque tiene que laburar todo el día. Pero que esto lo saben los que hacen carry trade, tengan certeza que sí lo saben. Entonces se está armando, digamos, la previa de una gran corrida y una tendencia devaluatoria de fondo. Que el gobierno la tiene clara que esto va y no saben cómo pararlo. Las declaraciones que hace Milei, todo el mundo se da cuenta que son poco serias. Milei ha dicho el otro día que el tipo de cambio es irrelevante porque a Argentina le sobran dólares y lo que faltan son pesos. Bueno, todo el mundo con dos dedos de frente dijo lo siguiente: si te sobran dólares, ¿para qué vas corriendo a pedirle al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál sería el sentido de tomar más endeudamiento con el FMI si te sobran dólares? Ahora, ¿es verdad que faltan pesos? Eso es mentira. Muchos economistas han sacado cuentas mostrando que no es solamente lo que imprime el Banco Central, es también cuántos son los depósitos bancarios en pesos, que mañana pueden cancelarse y convertirse en dólares. Porque si mañana alguien que tiene un depósito en un banco ve que la tasa de interés que se le paga por ese depósito es menor a la expectativa de evaluación, cancela el plazo fijo y lo dolariza. Algo que en Argentina es muy común. Si uno suma todas esas formas de posible dolarización, dan el equivalente al tipo de cambio oficial actual de 100.000 millones de dólares. Y el Banco Central no tiene de ninguna manera 100.000 millones de dólares. En realidad tiene 25.000 de reservas brutas y a eso hay que descontarle el swap de China, hay que descontarle los depósitos bancarios. Por cada depósito en dólares que existe, el 40% de ese depósito queda bajo la forma de encaje. Y el Banco Central lo cuenta como depósito, pero no es plata del Banco Central, es plata de los depositantes. Entonces Argentina en realidad tiene en su Banco Central reservas negativas por 6.000 millones. Y lo que el FMI le está planteando que le prestaría al gobierno es poca plata. Porque si habla de un préstamo de 20.000 millones, de los cuales 14.000 de esos 20.000 serían para cancelar los vencimientos que tiene Argentina con el fondo en los próximos 4 años. Algunos dicen que no solamente serían 14.000 para eso, sino un poquito más. Porque aparte del capital que hay que cancelar los intereses. Si entrarían los intereses, capaz que son 2.000 millones más. Por lo tanto, lo que queda como libre disponibilidad, es decir, guita que el Banco Central puede usar, son 6.000 o 4.000 millones. Cuando uno ve que desde los últimos 3 meses y medio se fugaron del Banco Central de 7.000 millones, queda claro que esto es como curar un cáncer con una aspirina. Son 2 mangos con 50. Y el gobierno, por lo tanto, incluso con acuerdo del Fondo Monetario, no tiene la capacidad de hacer frente a una corrida como la que estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que va a plantearse en el corto plazo? Lo que va a plantearse en el corto plazo es que como empieza a aumentar el dólar, ya está aumentando. Si uno ve aparte el dólar futuro, da cuenta de que la expectativa de evaluatoria es mucho más alta. Y eso lo ven también los especuladores. Eso lleva a la remarcación de precios. Y ya todo el mundo ve que febrero, que tuvo una inflación más alta que enero, pasó de 2,2 a 2,4. Marzo va a ser más alto que febrero. Con el dato muy importante para un laburante, que es que lo que más aumentó en marzo en el rubro alimentos. Y esto golpea la pobreza,
esto golpea especialmente la indigencia, porque la indigencia es quien consume la totalidad de su ingreso para poder comer. Ya ni siquiera servicios, ya ni siquiera vestimenta, ya ni siquiera educación, ya ni siquiera salud, sino prácticamente la totalidad de sus ingresos para poder comer. Entonces tenemos un nuevo crecimiento en la inflación. Y si se finalmente ejecuta una devaluación como pide el Fondo Monetario Internacional, entonces lo que vamos a tener es que el único punto que el gobierno tenía para exhibir en este proceso electoral, que después vamos a ver como un dato a favor, que era que había logrado bajar la inflación, eso ya empieza a quedarse atrás y contrasta una inflación que crece con paritarias que están absolutamente congeladas en el margen del 1% mensual. Otra vez mostramos que alguna paritaria como la de Gastronómico de Barrio Nuevo, creo que en abril es 0,70. No llega a un punto. Entonces tenemos nuevamente una caída del salario registrado bajo el gobierno de Javier Milei. Esta idea que la baja de inflación iba a dar como resultado un incremento de los salarios, y el incremento de los salarios un crecimiento del consumo, no se está dando. El consumo no está creciendo como se dice, y lo que vamos teniendo es un nuevo recrudecimiento de inflación. Ahora, las crisis, esto es importante tenerlo en cuenta conceptualmente, tienden a acelerarse. Y eso ha llevado a muchos gobiernos a grandes crisis imprevistas. Porque uno entiende que, bueno, la maneja, la plata de acá, la plata de allá, pero cuando se desarrolla una crisis, su dinámica suele sepultar a los gobiernos. Y hoy ya el gobierno de Milei tiene una crisis interna muy fuerte, porque se empieza a hablar de un cambio de gabinete, en el cual Sturzenegger podría ser el reemplazante de Caputo. Caputo, que mantiene un esquema económico con cepo, que mantiene un esquema económico de intervención para que esté el tipo de cambio pisado, y se vendía Sturzenegger. Pero ¿cuál sería el programa de un Sturzenegger? Sería un programa muy difícil de implementar. Por ejemplo, una liberación generalizada de todo. Lo que Sturzenegger hizo con Macri en el 2015 y terminó con una gran devaluación y terminó con un gobierno de Macri hecho pelota. Ahora se discute mucho si se va a levantar el cepo o no se va a levantar el cepo, que sea uno de los reclamos que tiene el FMI. Pero si el gobierno levanta el cepo, no lo puede hacer al tipo de cambio actual. Va a tener que hacer una gran devaluación. Solamente están esperando para cobrar, poder girar utilidades al exterior, grandes empresas en un monto parecido a los 6.000 millones de dólares. El equivalente a lo que sería la libre disponibilidad del Fondo Monetario. El gobierno le acaba de proponer a las grandes empresas, para que no utilicen los dólares del Banco Central, darle un bono del Tesoro. Le dijeron que no. Porque son bonos que cada vez son más insolventes y porque como también crece el riesgo país, lo tendrán que vender con un descuento. Entonces no quieren la guita. Y el Banco Central no puede afrontar esa plata porque no la tiene. Entonces uno ve que el levantamiento del cepo que estaría planteando Sturzenegger para reemplazar a Caputo como una línea alternativa, sin intervención del Banco Central, sin intervención de nada, llevaría a una disparada inflacionaria muy fuerte de entrada. Y esto no va a tener el gobierno la posibilidad de manejarlo sin un crecimiento de los tipos de cambio y una inflación que golpeen al trabajador en el medio de un proceso electoral. Entonces el gobierno está en una situación realmente débil. Y esa situación es la que explica también, en buena medida, un crecimiento de las luchas populares. Porque se empieza a percibir un deterioro del gobierno, se empieza a percibir que los salarios no crecen, se empieza a percibir, por lo tanto, los grandes sindicatos que habían quedado al margen de las luchas más importantes, como la de los jubilados, como la del Primero F, que los sindicatos participaban de manera simbólica. Antes yo había contado medio en broma, pero ocurrió que vino una persona de la marcha del Primero F y me dice: ¿nos dejás pasar la columna de la CGT? Y eran 25 personas que sí participaban de manera simbólica y nada más que eso. Ahora esto está afectando a los grandes contingentes de los trabajadores que aparte están perdiendo su puesto de trabajo, porque está habiendo despidos y suspensiones. Entonces se plantea para los trabajadores un gran desafío. ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación de un gobierno que está quemando sus cartuchos de un plan económico completamente inviable y que está ahora frente al peligro de un verdadero estallido económico que vuelva a acelerar el tipo de cambio, que vuelva a acelerar la inflación, que vuelva todo a foja cero, pero con un ajuste tan bestial que no va a poder explicarle a los trabajadores cuál fue la ventaja de ese ajuste? Porque si todo esto era para dejar de estar la inflación y vuelve a crecer la inflación, si todo esto era para establecer un tipo de cambio y vuelve a haber tendencias devaluatorias, quiere decir que este ajuste fue innecesario, pero sin embargo tuvo un sufrimiento para el pueblo argentino enorme. Lo que se trata ahora es organizar una gran resistencia popular. Tenemos por delante el paro y la movilización. Y nosotros
vamos a este paro a desarrollar todas las tendencias de lucha y hacemos la siguiente advertencia. Este paro no tiene programa. No es por el salario. De hecho, los sindicatos están firmando paritarias antes del paro, lo cual queda claro que no es un paro por el salario. Aceptan suspensiones y despidos antes del paro. Quiere decir que no es un paro en defensa de los puestos de trabajo. Ni tampoco es un paro para que se vaya Milei, porque no es un paro político. Como dijo Maturano, el dirigente de la fraternidad, del gremio de los que conducen los trenes, nosotros hacemos este paro porque si no hay un paro, el descontento puede explotar y el gobierno va a caer. Y lo que quiere la CGT es que este gobierno llegue hasta el final de su mandato. Es un paro para descomprimir. Y nosotros no queremos un paro para descomprimir, sino que queremos que se vaya Milei, que aumente los salarios, que aumente las jubilaciones y se defienden los puestos de trabajo. Con este programa vamos al paro del 10 y a la marcha del 9. Yo creo que lo que estamos viviendo con todo el proceso económico es medio ya pasa a ser algo que se conoce mucho en Argentina, ¿no? Prácticamente con todos los gobiernos siempre estamos en un momento como este, en el cual tenemos un atraso cambiario, hay una fuerte presión devaluatoria y finalmente se va a producir algunos tenían la expectativa, bueno, finalmente este gobierno, la macroeconomía, bla, 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 ha logrado encarrilar las cosas y el tema se calmó. Ha llevado bien el tema. Bueno, finalmente estamos en el momento, en la víspera de un cuadro en el cual efectivamente se va a producir la devaluación. Eso no hay remedio frente a eso. Otro de los datos que aparecía, vos más o menos lo mencionaste, es que, por ejemplo, la tasa de devaluación que arroja el dólar a futuro ya es más grande que la tasa de interés que arroja en pesos, ¿no? Es decir, entonces no hay carry trade posible. Entonces no hay carry trade posible. Listo, salgo del plazo fijo y me paso al dólar. Escuché a varios también que decían que efectivamente los pesos, entre ellos a Rubinstein, el que era el ministro de Economía de Massa, o el viceministro de Economía, pero que era el que sabía. Sí, Massa el presidente y claro, el ministro. Que efectivamente son 100.000 millones, el equivalente en pesos de 100.000 millones de dólares, los que están circulando y que rápidamente se pueden dolarizar. Y hay un cuadro de Solo se puede reducir esos 100.000 si devaluás. Claro. Lógico. Se reduce a si ese tipo de devaluás. cambio son 100.000, a un tipo de cambio que fuese el doble de 50.000. De 50.000. Pero entonces el tema está efectivamente vamos a ese escenario y el gobierno la tiene difícil, porque si se acelera la inflación se quedó sin nada. Es su único caballito de batalla. Sí, por eso. Y va a golpear a los sindicatos y a la tregua de la burocracia. Lógico. Todo el mundo descarta que la inflación que se va a conocer ahora en los próximos días, la de marzo, va a ser superior. Vos lo comentabas. Está registrado. Veía varios noticieros que se dedicaban a registrar particularmente el incremento de los precios de los alimentos, que es una cosa impresionante. Todos los elementos. Y es lo más elemental de la canasta básica, el problema alimentario. Y en este cuadro, yo creo que el paro convocado por la CGT, que ya la convocatoria al paro es un registro por parte de la burocracia sindical de esto que desarrollaba Gabriel, de que hay un cambio de humor popular y un descontento que crece, ¿no? Frente a salarios que están muy retrasados, los despidos, un cuadro recesivo, complejo, se suma la represión, todo lo demás. Ahora, es un paro convocado contra la política de la CGT. El desafío es cómo hacer de esa instancia una oportunidad para que se abra una deliberación dentro del movimiento obrero, para que se discuta un programa propio de salida contra la devaluación, que reclama fuertemente un sector muy importante de la clase capitalista, y contra un programa económico, acá se describía, de muchísima precariedad. Yo al gobierno lo veo desorientado incluso. Se ve en un caputo anunciando de antemano que ya acordó una cifra con el fondo, sale el fondo, lo desmiente, después hay llamados telefónicos, entonces salen a decir, bueno, sí, estamos discutiendo ese monto, pero lo tiene que aprobar el directorio. Hoy escuchaba que en el libro... ¿Vieron Narco Expert? No. Ese reportaje en La Nación, ¿viste? El de la matemática a marzo. Dice 20.000 menos 11.000 da 14. O sea, empezás a... groggy. Claro. Bueno, en el libro de Macri, hoy escuchaba, en el libro de Macri hay una parte donde se admite que Caputo,
que Macri lo mandaba a Caputo a anunciar que ya estaba cerrado el acuerdo con el FMI para, cuando todavía no estaba cerrado, para irradiar calma. Si pese un Caputo, me parece que le decía Macri, vos decís que ya está, ya está, Claro. y se calma. Y como los tipos leyeron el libro de Macri. Claro. Sí. 2 veces con el mismo jueguito no se Otra puede. vez. La gran Sopa. Caputo. Y claro, porque cada vez que salió Caputo la cosa se recrudeció. Y lo de anoche, la salida de Caputo con Majul, tampoco da un cuadro de... puede generar algún tipo de estabilidad. El tipo acusa a que son los periodistas ensobrados, que Máximo Kirchner, que es esto, que lo otro, Sí, pero... que el préstamo es para financiar el desastre del 2011, cuando en el medio, hermano Caputo, vos mismo fuiste ministro de Economía, que te patinaste 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario. Claro, pero el tipo no explica cómo va a lograr, es decir, frenar, por qué no se tiene que continuar la corrida cambiaria. El tipo empieza naturalmente a desprestigiar a la oposición o echarle culpas a la oposición porque eso le rinde políticamente, pero en el mercado la gente dice, fenómeno, sí. Los Kirchner son malos, todo lo que quiera, pero ¿la devaluación se viene o no se viene? A ver, lo que están haciendo, la corrida es la base social de Caputo. La corrida no la hace el laburante que no tiene un mango. Lógico. La corrida la hacen los tipos que están en la carry trade y parece que Caputo y llamó a muchas empresas pidiéndole que no desarmen sus carteras. Y lo tiene que, bueno, sí, obvio, después todo el mundo defiende capitales así. Obvio. Cada uno defiende su culo. O le hablas con el corazón y te te responden responden en con el el bolsillo. bolsillo. Entonces acá está todo el mundo defendiendo lo propio y se está desarmando a una escala enorme el carry trade, los bancos, las empresas. Y hay un tema interesante que otra lo decía un periodista guarino que escribe en ámbito financiero y está en C5N también. Él da un número que yo no pude charlar con él, pero que es enorme, que es el siguiente. Durante todo este tiempo, lo que estuvo haciendo Caputo, como Argentina no tenía acceso a los mercados, era pedirle a las empresas que tomen deuda. Entonces, ¿cómo era el mecanismo? Una empresa, ya llamo Arcor. Che, toma deuda. Vos sí podés tomar deuda. Yo como Deuda todo, no. corporativa, la deuda privada. Chao, deuda privada. ¿Cuál es el mecanismo? Tomaba deuda, vendía, le daba esos dólares al Banco Central, el Banco Central le daba pesos y hacé carry trade. Decía, vos tomás deuda y hacés carry trade. Bueno, vamos. A 90 días la deuda. Porque esto es carry trade, no es una deuda para Claro. poner una Sí, represa, sí, ¿se sí. entiende? Por 90 días. Está venciendo esa plata. Y los empresarios que le creyeron a Caputo y están tomando deuda para hacer carry trade, también Ahora quieren los dólares. el carry trade se empieza a caer. Y che, Caputo. ¿Quién mirá lo va a que renovar? A 90 días y se acabó. Claro. Y eso parece que es mucha guita. Entonces a mí me da la idea, porque yo siempre decía, ¿por qué están tan nerviosos? O sea, capaz que ellos saben más cosas que lo que uno sabe, ¿se entiende? Es si tienen información Sí, seguramente. Sí, que uno no tiene del todo, que puede sospechar que existe, pero ellos tienen la certeza que existe porque lo armaron ellos. Que ahora viene una cantidad de empresas a pedirle devolverme la guita porque yo tengo que cubrir la deuda que tomé. Entonces, esto puede ser todo muy, muy, muy frágil, porque Caputo es así, es un aventurero que se dedica a operar en mesa de dinero con el diferencial de tipo de cambio, el diferencial de tasa de interés, hace ganancias de corto plazo. Y esto es un país, entonces se va a pique. Total. Mira, hay un tema que, digo, para ir cerrando y pasamos al tema electoral, que nosotros vamos al paro con un programa obrero urgente, inmediato, el salario, la defensa de los puestos de trabajo y todo lo demás. Pero luego, más como planteo estratégico, vale el problema de oponerle un programa económico, político de los trabajadores, porque nosotros tampoco que estamos con los devaluacionistas, ni estamos contra los no devaluacionistas, no estamos con ninguno. Porque son todas salidas capitalistas que conducen de una u otra manera a esto lo paguen los trabajadores. Hoy escuchaba, porque hoy probablemente salga El número de pobreza. el número de pobreza. Y entonces, bueno, pues, probablemente se reduzca en función del el número pasado, Claro. que había crecido mucho. Van a festejar el 40%. ¿no? Claro, van a Reverendos, festejar el 40% de pobreza y cosas por el estilo. Naturalmente es una foto vieja, porque cuando se produzca todo este quilombo que estamos analizando ahora, Vuelve a subir. eso se va a disparar en términos muy fuertes. Ahora,
el problema de oponerle un programa, porque acá lo único que no se discute es tocar los intereses, lo hemos dicho varias veces acá, lo que es lo sacrosanto, lo que nunca se discute es tocar el interés empresarial. Es que el tipo de cambio es caro o barato. Depende. Si vos ves, por ejemplo, la cuenta comercial, que la diferencia entre la exportación y la importación todavía es positiva. O sea, Argentina tiene un superávit comercial ciertamente más chico que en el pasado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si fuese por el comercio con el mundo, no habría que devaluar. Ahora, ahí entra el pago de deuda. Bueno, ya con la deuda hace falta dólares. Nosotros qué hacemos con la deuda, ¿le pagamos el fondo o no le pagamos el fondo? Entonces ahí podés tachar. En egresos. Por eso, tenés un problema, entonces tenés que discutir. Tenés un problema de las utilidades que las empresas quieren quedar al exterior. Tenemos que discutir ese tema bien. Tenemos que discutirlo. Entonces empieza un problema de cómo se compone la cuenta corriente y un gobierno obrero la discutía de otro modo que este gobierno. Claro, y luego, por ejemplo, el comercio exterior, las importaciones. Bueno, ¿qué estás importando? Claro, ¿para qué querés? ¿Para qué objetivo? ¿Qué estás exportando? ¿Cuánto estás exportando? Porque ahí están las falsificaciones de las importaciones. Ahora en las importaciones, y lo mismo para las exportaciones, hay falsificaciones de todo tipo. Sí. Nosotros porque compran dólares al precio oficial. Aparte hay que priorizar en la importación los bienes de capital, no los bienes de consumo masivo. Vos tenés que buscar que el bien de consumo masivo se produzca en Argentina. El desarrollo industrial nacional. Y el bien de capital, nosotros importaríamos, no que somos unos cabezas de termo que decir, no, nosotros... Somos la isla argentina, claro. Pero importemos bienes de capital, porque eso te va a dar un desarrollo. Bueno, todo eso se tiene que discutir. Entonces el tipo de cambio para un gobierno obrero es muy distinto que para un gobierno capitalista. Totalmente. Esto hay que explicarlo. Bueno, pasamos al tema electoral, porque en el tema electoral, en gran medida, también vamos a discutir este problema del programa de fondo. Lógico. Aparte porque este escenario... El debate con Yamil Santoro. No, este escenario va a ser un poco condicionante de las elecciones que se vienen ahora en el próximo periodo. Decía yo, son 5 distritos que van a elecciones: Salta, Jujuy, Chaco, todas el 11 de mayo. Santa Fe se vota ya, ahora, el 13 de abril. Y la ciudad de Buenos Aires, que sin lugar a dudas está llamando la atención de todo el mundo, porque es uno de los distritos con más peso político a nivel nacional, se vota el 19 de mayo. Y porque están saliendo a jugar los pesos pesados en las elecciones de la ciudad. Bueno, la ciudad vive un retroceso muy grande después de 18 años de gobierno macrista. Particularmente se siente hoy la crisis del PRO. Y aparte, con un dato adicional, que es esta disputa política en la que la Libertad Avanza y el mileísmo se propuso fagocitar completamente al PRO. Todavía aparentemente irían juntos en la provincia de Buenos Aires. Hubo una reunión con mucha resonancia en la Casa Rosada en la que estuvieron Ritondo y Santilli. Pero en la ciudad de Buenos Aires el objetivo es salir a enfrentar al macrismo, y entonces han definido a último momento la postulación de nada menos que Manuel Adorni. Es decir, el vocero presidencial, que ya dijo que no va a renunciar a su vocería, es decir, que va a contar con el atril de la Casa Rosada, lo cual es un diferencial que hay que denunciarlo, porque es trampa. Así no se puede. Aparte, pues no hay espacios cedidos. No hay espacios cedidos para el resto de las listas. El tipo tiene... Y Adorni va a ser uno de los candidatos fuertes. Bueno, se presentan 16 listas. Si falta... todo el mundo está. Más que el social de la UBA de tu época, Julio. Y hasta hay listas en joda, como había en sociales en mi época. No, uno de los datos es la fragmentación de la derecha, ¿no? Esta disputa está muy concentrada en la derecha, entonces tenés a un Adorni. El PRO, que va con los Penato, que les costó mucho conseguir candidata porque parece que nadie se quería poner el sayo, la cosa está fea. Había mucha presión sobre Vidal. Zafó Vidal. Vidal, sí, parece que se tuvo que plantar. Y porque agarró, fíjate, un sueldo de legislador. Claro. Bueno, finalmente van con los Penato. Yo decía, Adorni, los Penato. Se presenta Marra. Es muy mileísta, ¿no? En el Congreso. Ella es la principal vocera del mileísmo en el Congreso, porque finalmente ella es una diputada destacada dentro del PRO, que han sido los aliados incondicionales, el nivel de rastrerismo. Y después ella es muy conocida por haber sido la vocera de Ficha Limpia, pero es una impostura total, porque el jefe de bloque es Ritondo, más ficha sucia no se consigue. Es prácticamente el dueño de Pinamar, propiedades offshore, escándalos monumentales. Pero bueno, ella va a tratar de explotar, digamos, ese costado.
Y nosotros la atacaremos, por supuesto, porque perro faldero del mileísmo en el Congreso Nacional y todas estas contradicciones. Después se presenta ahí Milei, y en realidad dicen que Karina Milei fue la autora de la decisión, lo pone a Adorni muy preocupado porque se presenta Marra por fuera, que está haciendo una campaña derechista a nivel Dios. Todo el foco puesto en el problema de que a las villas no hay que urbanizarlas, hay que erradicarlas. Vive en Twitter subiendo fotos de gente durmiendo en la calle diciendo que hay que echarlos a todos. Aparte es bruto, porque no conoce ni la ciudad de Buenos Aires, entonces subió fotos de la villa de la Rodrigo Bueno, diciendo que era la Villa 31. Pero bueno, todo un sesgo de ese tipo. Hay muchas listas derechistas. Sí, y después tenemos la de Yamil Santoro, que es el tipo del riñón del derechismo, viene. Fue el que propuso sacar a la calle Estado de Palestina. Claro, bueno, sí, sionista, muy derechista. Él venía del PRO, ¿no? Estaban Juntos por el... Era una de los partidos dentro de Juntos por el Cambio. Claro. Él se hizo conocido cuando fue en calzoncillo con Burrich al Obelisco. Ah, no me acordaba de eso, mira. En calzoncillo. Y bueno, había que llamar la atención. Bueno, el tipo por llamar la atención hace el tipo cualquier es un cosa. payaso, ese es su... Entonces, bueno, el tipo presenta una lista que se llama Unión Porteña Libertaria. La justicia le acaba de impugnar el sello, que era un escándalo, porque era Igual una Unión copia a la de UP y abajo tenía los colorcitos de la Libertad Avanza, era un rejunte medio de todo, era muy similar a UP. Y aparte él es Santoro. Y al final él va como tercer candidato, porque él es Yamil Santoro, y pone como primero a su hermano que se llama Leandro Santoro, como el principal candidato de la lista del peronismo, que es un tipo que vive en Alemania hace 8 años. O sea, una cosa absolutamente trucha. Hoy nos preguntábamos si esto puede ser legal, porque, bueno, el tipo nació en la ciudad de Buenos Aires, uno de los 2 requisitos, pero más testimonial imposible, y es casi una lista en joda. Bueno, después la coalición cívica se presenta por separado. Armado por Macri. Armado por Macri para sacarle votos a Leandro ahí, Santoro. Lógico. Al Bueno, que kirchnerismo. Leandro Santoro finalmente se jacta de haber podido presentar una lista donde unió a casi todo el PJ. Bueno, por fuera queda Naval Medina o la lista de Moreno con Kim. Lo cual, pero bueno, el grueso... tampoco es tan poco, ¿no? Es decir, Y lo de Kim también denuncia a Navarro, no sé si sea verdad, Roberto Navarro, Sí. Sí. que está gastando en redes sociales un $1 millón de dólares por mes. Me parece demasiada plata porque creo que aunque sí a gastarla, no sé cómo, pero que está en todos lados. Y pone guita en los programas de televisión y pone para estar, es un escándalo. Sí, sí. Lo de Moreno es un escándalo. Entonces lo pone de su bolsillo Claro, vos decís que se lo da a la derecha. Jorge. Lógico. Bueno, también. Pero Santoro... Para dividir el espacio peronista. Claro. Sí. Lo que pasa que ahí, bueno, es cierto que tiene cierta entidad, digamos, la lista, sobre todo esta de Moreno, pero Santoro se jacta de haber podido lograr una lista de unidad de muchos sectores del peronismo, hasta desde la Cámpora hasta el sector de Grabois, el PJ de Víctor Santamaría, es decir, todo lo más rancio del PJ, que por otro lado, durante estos 18 años de gobierno macrista, fueron también una pieza muy importante de la gobernabilidad. Finalmente son todos un poco IRSA, los socios de Elstein, de los grandes negociados, porque bueno, lo que se juega en una elección, está bien, en este caso no está en juego la candidatura de jefe de gobierno, pero sí las presencias dentro de la legislatura porteña que han sido históricamente un coto de negociados y donde el peronismo, cuando ha sido necesario, ha aportado sus votos para la política de los negocios inmobiliarios, una política privatista de expulsión muy fuerte de los trabajadores de la ciudad. Entonces, ese es el debate que va a llevar, por ejemplo, el Frente de Izquierda, que finalmente es la lista más importante, digámoslo, desde nuestro campo, y que lleva a Vanina Biasi a la cabeza de su lista como principal candidata a legisladora, y se ha armado, bueno, un frente con los 4 partidos del Frente de Izquierda. Hay candidatos, a Vanina la acompaña Luca Bonfante, la acompaña Celeste Fierro, Mercedes Trimarchi, y luchadores muy destacados de la ciudad. Tati Fernández. Tati Fernández, compañera nuestra de la juventud, que es una muy aguerrida luchadora. En su momento se hizo muy conocida como referente contra el molinetazo y por la propia lucha universitaria. Están compañeros como Ale Lipko, y hablábamos del Garraham, secretario general de la Junta Interna de ATE Garraham, luchadores del gremio docente, docentes universitarios, ¿Ileana jubilados. va como candidata? ¿O quién va de docentes universitarios? Va la compañera Mariela Solesio. Ah, Mariela. Como candidata del gremio, que tiene un programa acá, está en Historia de otra clase, llamamos a todos a seguir la programación de Prensa Obrera, del gremio de docentes universitarios, que está peleando muchísimo. Está Miguel Busic por los docentes de la ciudad.
Está el compañero Eduardo Martínez, referente de la lucha de los jubilados, de todos los miércoles. Sí, una lista que es... Sí. Ángel Barrasco, te agrego, que Ángel es Barrasco. quizá el dirigente más conocido de la lucha por la salud mental progresista que tiene el país. Muy conocido, me ha tocado ir a hospitales de salud mental con él y es comentar con un prócer. Una eminencia. Sí. Sí. Y digamos que está también Ezequiel Coego, un compañero del Polo Obrero, dirigente del Polo Obrero acá de la ciudad de Buenos Aires, que es un polo obrero muy importante, que está peleando por sostener los comedores. Ahora se suma a la ofensiva de Petovelo, también el gobierno de la ciudad está amenazando con recortar la asistencia alimentaria. Y aparte, bueno, el Polo Obrero, que hoy se ha convertido en uno de los principales perseguidos por el gobierno nacional de Javier Milei. Así que vamos a una batalla por defenderlo también en las elecciones, porque para nosotros no son luchas separadas. Nosotros creemos que vamos a estas elecciones en la ciudad de Buenos Aires para reforzar la pelea por fuera Milei. Finalmente, en la ciudad de Buenos Aires se están procesando, hay movilizaciones, hay lucha, etc. Nosotros queremos ser la voz de esas luchas en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y definitivamente a los Macri y a los Milei hay que pegarle por izquierda. Entonces, ese es el contenido, digamos, de la batalla política que vamos a librar en estas elecciones frente a una derecha fragmentada, un peronismo que no ha jugado ningún papel durante todo el último año en las luchas que... Yo escuché a Santoro el otro día, a Santoro, Leandro Santoro. Sí. Que aparte... El original. Que pasaba el perro a Alberto. Sí. No el trucho, no el que joda. No, el trucho nunca pasó el perro a Alberto, eso hay que decirlo a favor de él. Estaba en Alemania, pero bueno. El tipo decía como modelo lo que quería era el PJ cordobés. O sea, yo aspiro a tener como en Córdoba una especie de cordobesismo, un porteñismo. Pero la gente dice cosas porque en la campaña hay que decir cosas, ¿no? Pero como ejemplo es muy derechista. Claro. Muy derechista. Sí, el PJ cordobés ha sido el más colaboracionista con todos los gobiernos de la derecha. Y es el defensor del cordobesismo, que es los intereses de las Renault, automotrices, de claro. la Fiat, de Aceitera General de ESA, o sea, Los ojeros. son los intereses que maneja el agro de Río Cuarto, los intereses capitalistas que dominan la provincia. Entonces, un partido provincial de intereses capitalistas locales, como yo que sé, el MPN neuquino en relación al petróleo, o como puede ser, no sé, el gobierno de Salta, o Beretilnec en la provincia de Río Negro. Esas cosas, esas ideas de ese tipo. Muy derechista, muy derechista. Entonces, y con un planteo también de parte de él, que es interesante verlo, que es algo meramente comunal. Vamos a elecciones a discutir la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros vamos a discutir la ciudad de Buenos Aires, como los compañeros de Santa Fe van a discutir Santa Fe, lo de Chaco Chaco, lo de Jujuy Jujuy y lo de Salta Salta. Pero esto es una elección muy nacionalizada, todas estas 5 que vimos. Sí. Entonces, nosotros planteamos fuera Milei. Y el peronismo, de Santoro y compañía y todos ellos, han sido cómplices de Milei de una u otra manera, por acción, por omisión, por complicidad. Entonces es importante que el electorado que no quiera a Milei tenga en cuenta que el mejor voto para enfrentar a Milei, a Burch y compañía es la izquierda, los demás son... Sí, te agrego un dato, Santoro es diputado nacional. ¿Alguien tiene registro de alguna intervención destacada de Santoro denunciando la chanchada de Milei y del PRO en la Cámara de Diputados? Completamente inadvertido. Inadvertido. En las luchas, digo que no, pero también él en su rol como dirigente en la Cámara de Diputados. Pero bueno, para poder incorporar el resto de las elecciones. La primera batalla que tenemos ahora por delante es la de Santa Fe. La provincia de Santa Fe, que se vota el 13 de abril, son 2 elecciones concurrentes, porque por un lado se votan los consejos de todos los municipios y al mismo tiempo se votan convencionales constituyentes. En los consejos se las paso. Claro. En la convención constituyente no hay paso. En definitiva. Exactamente. Lógico. Y se vota la convencionales constituyentes porque quieren hacer una reforma constitucional de tipo reaccionaria, la promueve el gobernador Puyaro, que tiene como uno de los puntos centrales poder garantizarse la reelección. Es decir, puyarismo por 8 años, digamos, porque es una constitución provincial que no lo permite, creo que solo esta y Mendoza, que no permite los 2 mandatos, digamos. Bueno, la situación en Santa Fe es un poco también la del cuadro nacional, la motosierra, Puyaro es un mileísta que ha aplicado la motosierra por motus propio. Puyaro ya avanzó en una reforma jubilatoria, por ejemplo, es un punto muy sensible, que elevó la edad jubilatoria de las mujeres, es decir, una política de fuerte ofensiva y, bueno, se presenta nuevamente su lista por el oficialismo y por otro lado tenemos listas como la de La Libertad Avanza, que le quieren, digo, siendo Puyaro incluso
un discípulo de Milei de primera orden, La Libertad Avanza con una lista que trata de explotar ángulos derechistas del tipo termina con la casta. Entonces, por ejemplo, proponen hacer una unificación una unicameral de la Cámara de Legisladores y de Senadores para ahorrar plata en el costo político, cosas de ese tipo sin mucho vuelo. Un peronismo fuertemente en crisis que va dividido en 3 listas. Y esto es interesante porque el PJ oficial la encabeza un extrapartidario, que es Monteverde, que es un tipo que viene de Ciudad Futura, que salió a la política diciendo que él era, bueno, ni de derecha ni de izquierda, ni de derecha ni de izquierda, la nueva política, la nueva izquierda, no sé qué, termina encabezando la lista del PJ, integrada por los senadores que hace más de 20, 30 años son lo más rancio del PJ ahí en la provincia, incluso que han votado ley antimafia y demás. Luego tenemos otra lista del PJ, que es la de Marcelo Lewandowski, que fue el ex candidato a gobernador Lewandowski. Fue el ex candidato a gobernador de Perú y de CFK. El tipo fue senador, votó la ley antimafias y va en una alianza con Justiniani, un sector del ex-PS. Bueno, ahí nosotros tenemos un frente de izquierda que encabeza nuestra compañera Carla de Iana, que va a la cabeza, encabeza las listas, y el Partido Obrero encabeza en Constituyentes y encabeza en Rosario, donde hay un desafío muy grande por superar las PASO. Bueno, tenemos 3 provincias más y nos están diciendo que el tiempo se va. Pero se vota. Claro, la vemos las próximas. Sí, pero tenemos tiempo, porque si se vota el 11 de mayo, sí, en Chaco, Jujuy y Salta, exacto. Y le damos el tiempo que que amerita. Pero bueno, sí. Ahora, fuerza a los compañeros de Santa Fe que están en el tramo final de la campaña electoral, así que Carla de Iana, un abrazo muy grande y a toda la militancia. 14 toneladas vota por el Frente de Izquierda de Santa Fe. Absolutamente. Obviamente. Y le dejamos unas toneladas para apoyar y compañía, sí. Que ha llevado toda una política muy reaccionaria en materia de seguridad en la línea de Bullrich. Sí, totalmente. Bueno, es una y tuvo la caradureza o el caradurismo, no sé cómo se dice, de estar ahí en la marcha el 24 de marzo, lo mencionaba en la otra vuelta. Sí. En nombre de los derechos humanos, con una línea muy reaccionaria en materia de seguridad. Sí. Es a lo Bukele, digamos, el concepto. Claro. Quiere eliminar garantías constitucionales en la reforma constitucional que quieren hacer. Bueno, todo muy regresivo. Bueno, pasamos un poquito, hacemos un pantallazo de qué pasa, nos vamos al plano internacional. Obvio. Salimos del provincial trotskismo y pasamos al internacionalismo clásico del trotskismo. Se armó un quilombo importante porque Trump viene insistiendo mucho. Recuerden que cuando apenas asumió, planteó rebautizar el Golfo de México como Golfo de América, anexionarse a Groenlandia para Estados Unidos, más o menos lo mismo con Canadá. Y esto tuvo varios episodios porque el hijo de Trump estuvo en Groenlandia en enero. Luego hubo nuevas declaraciones de Trump en la misma dirección. Y este sábado o viernes estuvo J.D. Vance, el vicepresidente norteamericano, que fue a visitar la base que tiene Estados Unidos en Groenlandia, la base Pitufik. Nombre, ahora voy a explicar dónde viene el nombre. La base que tiene Estados Unidos en Groenlandia, en el noroeste de Groenlandia. ¿Cuánta intriga el nombre? Sí, no, ¿de dónde viene el nombre? Porque... De los pitufos. No. Yo pensé lo mismo. De los Inuit. Porque acá hubo un acuerdo en el año 1951 entre Estados Unidos y Groenlandia. No, perdón. Recordemos que Groenlandia depende de Dinamarca. Claro. De hecho, para 1945 Estados Unidos tenía muchísimas bases ahí en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Tenía muchas bases, una injerencia militar muy fuerte en Groenlandia. Y en 1951, en el marco de la OTAN, Dinamarca y Estados Unidos pactan que Estados Unidos efectivamente tenga una base en Groenlandia. Groenlandia es dependiente de Dinamarca, tiene su propio primer ministro, ahora hubo elecciones hace poquito, es un gobierno que justamente hace muy poco, hace una o dos semanas atrás, un gobierno de unidad nacional, justamente frente al cuadro en la cual ha sido colocado Groenlandia en el terreno internacional, justamente luego de la asunción de Biden. Repasemos que Groenlandia es un territorio muy grande, es la isla más grande del mundo, está en el Ártico, juega un lugar estratégico
en la geopolítica por el papel que juega en el Ártico. Si uno, por ejemplo, mañana hubiera un ataque de China o de Rusia a Estados Unidos, entre misiles intercontinentales, el tránsito de esos misiles serían por el Ártico porque es la parte más cercana para llegar desde esos países a Estados Unidos. Por eso tanto la importancia o el interés de Estados Unidos en Groenlandia. Tiene 56.000 habitantes Groenlandia. Son muy poquitos. 20.000 de ellos están en la capital, que es Nuuk. Y más o menos el 80% del territorio está cubierto por una capa de hielo. Pero debajo de toda esa capa de hielo, ahí también no solo está el problema geoestratégico que juega Groenlandia, sino está el problema de los recursos naturales que no están explotados en Groenlandia. Groenlandia vive de la pesca, fundamentalmente, y en parte del turismo, y más o menos el 50% de los ingresos es recursos que le da Dinamarca a Groenlandia, pero está muy subexplotado en materia energética. Hay tierras raras, hay petróleo, hay gas, y en gran medida Estados Unidos señala que todo eso lo está explotando. Han avanzado mucho los rusos y los chinos en la explotación energética, en los rompehielos, en el Ártico, y que Estados Unidos está muy retrasado en esa materia. Y culpa de Dinamarca de que no hizo nada. Y culpa de Dinamarca que efectivamente no hizo nada. Dinamarca admite no haber hecho nada, pero dice, pero no nos pueden tratar así porque nosotros somos países aliados, esto y lo otro. Y en Groenlandia está el debate de la autonomía. De hecho, los que ganaron son partidarios de una autonomía, de una independencia de Groenlandia frente a Dinamarca, pero más bien moderados. Pero los que salieron segundos son partidarios más acérrimos, más desenfrenados del planteo de la necesidad de una autonomía de Groenlandia. Son pocos habitantes, dijimos, son 56.000 habitantes. Muy poquito. Muy poquito. ¿Y la autonomía qué es para negociar con Estados Unidos mejor? Bueno, está planteado no desde ahora, está planteado de tiempo atrás. Ahora, después está el debate, bueno, ¿cómo sería una... ¿Cómo se procesa esto de la tentativa de Estados Unidos de quedarse con Groenlandia? Las declaraciones de... Veamos ahora el video, pongámoslo un ratito, de lo que dijo Trump es monumental. We need Greenland for national security and international security. So I think we'll go as far as we have to go. We need Greenland. And the world needs us to have Greenland, including Denmark. Denmark has to have us have Greenland. And, we'll see what happens. But if we don't have Greenland, we can't have great international security. If you look at the ships outside of Greenland, China, Russia, places that we have to be there. If we're not there, we can't have national or international security. So I view it from a security standpoint, we have to be there. That's right. Who's going into Vice President Usha was going to go to Greenland on her own. I don't know. I'm not sure. I think you may have JD going, actually. Yeah. I don't know if they've split that up, but Usha's great. But I understand JD might be going. Fíjense ahí, claramente Trump señala que se van a hacer de Groenlandia. E incluso luego de este video fue que fue Vance a Groenlandia. Y luego volvió a señalar Trump que incluso si fuera necesario una intervención militar, no la descarta. Es decir, que están decididos a ir a fondo en el tema de Groenlandia. Y ahí lo que están son los Inuit, ¿no? Que es como un pueblo originario de toda esa zona, de Alaska, del norte de Canadá, etc. Que han sido, por ejemplo, la base se llama así, Pituffik, porque cuando se instaló la base norteamericana, se llamaba originalmente se llamaba de otra manera, pero justamente se desplazó un pueblo que tenía esa denominación. Entonces, ahora en forma media cínica, le ponen el nombre del pueblo desplazado a la base norteamericana que está ahí. Entonces, bueno, tenemos esta situación, pero bueno, es parte de un cuadro general de recrudecimiento de las tendencias
Por un lado, de la tendencia anexionista que ha declarado abiertamente Trump, Desde pero el más en primer general momento. de las tendencias a los choques entre los estados y que recrudece también la crisis con Europa. Porque aunque Groenlandia no es parte de la Unión Europea, porque obviamente no está en Europa, sí depende de un país europeo. Y hay una cláusula que figura en la Unión Europea, por fuera de la OTAN, que señala que el resto de los países europeos, si el país que es, hay un país invadido, atacado militarmente, tiene que acudir solidariamente en su ayuda o en su rescate. Vamos a ver, no veo la voluntad de Dinamarca de una guerra contra Estados Unidos. Pero, bueno, acá efectivamente tenemos un choque. Un choque importante. Un choque muy es importante. un choque clásico de los preparativos de la guerra. Totalmente. Es ocupar lugares en función de un futuro bélico que todo el mundo entiende como casi inevitable. Como dice Trump en el video, esto le sirve, es para la seguridad internacional y le va a venir bien también a Dinamarca. No solo a Estados Unidos, pero nosotros necesitamos ese territorio. Hay mucha decisión. Y fue el hijo de Trump, ahora fue J.D. Vance. El tema está candente. Y bueno, veremos cómo sigue. Y va a estar que quiere ser reelecto, ¿vieron? Bueno, en la entrevista en la cual plantea esto de la... O sea, ir por un tercer mandato cuando constitucionalmente no puede hacerlo. Lo cual sería una especie de intento de golpe interno, porque tiene que desconocer la Constitución norteamericana que establece 2 mandatos como máximo. En la entrevista esta que le hizo... Él tuvo uno antes, por eso. Por eso. Claro. O recurrir a maniobras del tipo que se postule el vice, Vance. Pero tampoco puede. ¿No puede ir como vice? No, la Constitución establece, es una modificación de la Constitución norteamericana de la década del 50, que cuando Roosevelt tuvo 4 mandatos, para que no vuelva a ocurrir eso, dice que un presidente puede tener 2 mandatos como máximo y no puede ir después como vice tampoco. Para evitar la maniobra y como vice, ¿viste? Claro, que era la que uno podía... tendría que hacer una reforma constitucional, lo cual tampoco... Que es por una votación, tiene que votar la mayoría del Parlamento, que no lo tiene hoy. Es una mayoría grabada. Claro. En la entrevista esta de que le hizo a NBC, donde declaró la posibilidad de una ocupación por la vía militar de Groenlandia, dijo esto, de la posibilidad de un tercer mandato. Y bueno, ahí es donde efectivamente el tipo va por todo. Y entonces tenemos que seguir de cerca porque ahora vamos a tener otro elemento que es que el 2 de abril empiezan a correr las sanciones a la importación de autos en Estados Unidos. A todos los países. A todos los países. Pues sí, pero la importación de autos a Estados Unidos van a tener aranceles que afectan naturalmente particularmente a Europa. Es decir, el recrudecimiento de la guerra comercial, y es por eso que hoy todas las bolsas del mundo están derrumbándose. Este quiere tercer mandato, capaz no termina Ojo. Porque también esto está generando una debilitación de la clase capitalista, de si no está llevando a Estados Unidos a una crisis. Porque, a ver, vos pones 25% de aranceles. Un gran exportador de autos a Estados Unidos es México. Un gran exportador. Y los tipos tenían, siempre se decía que utilizaban tecnología norteamericana, mano de obra mexicana que es más barata y, digamos, ¿cómo se dice esto? Materia prima canadiense, acero, aluminio de Canadá. Vos cerrás la frontera mexicana y vas a tener autos más caros en Estados Unidos. O sea, eso lleva... Ahora, ahí hizo una modificación, porque en ese comercio bajó un poco, porque hay empresas norteamericanas que están puestas ahí. Lógico. ¿Entendés? Pero de todas maneras él quiere que la empresa norteamericana vuelva a Estados Unidos a fabricar autos en Estados Unidos. Pero es un choque con ese sector de la burguesía igual. Sí, es una una deliberación internacional si esto no termina mal. Y ya se habla de la posibilidad de una estanflación en Estados Unidos, claro. Es decir, estancamiento económico con inflación, porque se reacelera el proceso inflacionario como consecuencia del problema de los aranceles. Bueno, paramos acá, vamos a los premios. Tenemos a Caputo,
Número Sí, puesto. Caputo tiene el número puesto, Número obviamente. puesto. Caputo me va a llevar. Está claro porque después, ¿quién tenemos? Que Caputo sea ministro otra vez después de lo que hizo. Sí, es de loco. Y tal en meritocracia, es de loco. Es de loco, es de loco, es de loco. Y levanten el dedito acusando gente. Sí, es de sí. loco. Bueno, pero después, ¿quién más? Yo tenía uno porque me está insultando. Y ¿cómo se llama? Agustín Márquez. Márquez. No, Nicolás Márquez. Nicolás Agustín Márquez. Eslaje. Son todos Yo- más o menos. ¿Quiere debatir? Yo le dije que sí. ¿Y Arrugó? Dije, ¿vamos a Trebuch o vamos a Majul? Trebuch dijo que sí. Dijo, sí, yo lo organizo. Ahora dice que está en el exterior. ¿Arrugó? Arrugó. Tiene que correr los zurdos y corren ellos. Ahora dice que querría. Es del palo de Fijape este, a ¿no? mediados de abril. Cuando quieras, puedes venir acá también. Y- Ok, y lo hacemos. lo nominamos. Bueno, Es muy facho, muy facho. Sí. El debate va a terminar. sí, va a terminar Son trompado. como esos ministros sin cartera, porque finalmente no tiene un cargo de funcionario, pero él, Laje, etcétera, son bastiones fuertes del gobierno de Milei. Son los de la Propagandistas. batalla cultural. La batalla cultural de los fachos. Claro, de los fachos. ¿Y quién más? Y habíamos dicho a Yamil Santoro, porque Sí, todo, por todo tiene un delincuente. límite, Yamil. O sea, por favor, te lo pido. Semejante lista, o sea, no, mamarracho. Sí, es un mamarracho. Qué mamarracho, ¿no? Hay un límite. Aparte le dijeron, y si tu mamá le hubiese puesto a tu hermano en vez de. ¿Cómo se llama? Leandro. Leandro. Le hubiesen Pablo. Iba. Dijo, es contrafáctico. Pero después estuve pensando lo siguiente: el hermano va a renunciar. Lógico, es Un tema del testimonial. cupo masculino y femenino. Si Le- renuncia un hombre, tiene que asumir un hombre. Sí, asume él. Asumen. Sí, es El hermano está en testimonial. Alemania, es ingeniero químico. Le habrá dicho, sí, poneme. Poneme, se me está cagando de risa. Cuando se arma la lista, ¿viste? En la facultad. En la facultad de odontología te falta el vocal suplente. Pero sí, Es Pablo, joda. dije que sí, pero me pusiste Me primero. pusiste presidente, hijo de puta. Bueno, paramos acá. Sí, Vamos se lo contra damos a Caputo, Caputo. Caputo, Sí, Caputo. Caputo, sí. Y nos vemos la semana que viene, como siempre. Suscríbanse y toda la Campanita, historieta, todo eso. campanita, todo. Adiós.